Bueno, vamos a continuar aquí en Infoanálisis. Tenemos en directo a la gobernadora de la provincia de Panamá, Judy Meana, que nos acompaña para hablar un poquito acerca de qué es lo que se está haciendo desde su despacho. Ella es nueva en el cargo y ella tiene bajo su responsabilidad 6 distritos de la provincia de Panamá, casi nada, ¿no? Y Judy es una persona muy conocida en el ambiente. Rubén, doctor Ritter, a ver, la primera pregunta para la gobernadora de Panamá. Bueno, tú vas a ser jefa, como gobernadora deberías ser jefa de estos alcaldes. ¿Te sientes así? Mira, los alcaldes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los alcaldes son autónomos. Ciertamente, por constitución, los gobernadores debemos estar pendientes, ¿no?, de que los alcaldes cumplan sus funciones, estar siempre en coordinación con ellos. Y yo creo que, más que nada, yo he venido a hacer un apoyo para los representantes. Yo me quiero ir a la base, los representantes de corregimiento, que hoy día están totalmente en la primera línea de fuego, recibiendo ataques, recibiendo también quejas, y que necesitan ese apoyo. Así que como gobernadora voy a apoyar a los representantes para que puedan tomar otro rumbo. Hay que ir siendo dinámicos. Esta mañana conversé con la representante de Chilibre, nuestra amiga Yoira, que está pues muy necesitada de apoyo en cuanto a que se lleven más recursos a Chilibre, y estamos ya en coordinación con Panamá Solidario y con donantes privados, fundaciones, para apoyar a los representantes. Y en eso estoy. No creo en eso de creerse superior ni nada. Creo que no es mi estilo. Ahora usted nos está hablando de eso, del automóvil. La estamos viendo aquí en el video que está usted en su automóvil, ¿no? Bueno, es un pick-up que está en las tareas de entregas de bolsas. Ok. Doctor Ritter. Ahora, a mí me llama la atención las diferencias que hay entre las personas que reciben bolsa y reciben bono. Entiendo que no se le da uno, sino se le da uno u otro. Allí no hay una especie de discriminación, porque entre recibir $80 y recibir la bolsa, yo creo que yo preferiría quedarme con los $80. Bueno, para poner un poquito en contexto, el primer apoyo que salió del programa Panamá Solidario fueron las bolsas. El señor presidente fue anunciando las diferentes etapas, incluso la etapa máxima, que es la que todo el mundo dice que, y esperamos sea la mejor, es la el uso de la cédula, que todavía no está en implementación. Pero quiero decirles que, para ponerle el ejemplo del Distrito de Panamá, que es el que más somos conscientes, Panamá Solidario empezó a repartir bonos, pero también el municipio de Panamá destinó $25,000 en bonos, mientras el gobierno estaba por Panamá Solidario entregando bolsas. Entonces hubo un cruce allí en donde la población pudo ver que el gobierno estaba repartiendo bolsas de Panamá Solidario, pero el municipio de Panamá había aprobado una partida para los 26 corregimientos del Distrito de Panamá de bonos. Entonces, por eso en ese punto pudo haber una confusión de la población. Pero Panamá Solidario empezó con la etapa de bolsas y fue muy claro en decir que luego vendría la etapa de los bonos, los vales, los cuales estamos actualmente en la remesa que se incorporó de los vales de $80, que es la tercera etapa. Entonces, en los lugares de difícil acceso, donde no hay muchos comercios o están lejanos de la población, el mejor alivio es la bolsa, para que ya tengan su comida y no tengan que salir de casa. Y la bolsa era principalmente por ese tema de la seguridad, de que la persona recibía sus alimentos en casa y no tengan que salir a comprar. Pero ciertamente en algunas poblaciones donde hay muchos comercios, la gente prefiere el bono para poder hacer sus compras con las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Ahora, gobernadora, la pregunta es, y es fácil verlo de fuera, quiero ser en eso muy, muy cuidadoso, es fácil ver las cosas de fuera versus cuando se viven. Pero ¿qué criterios se usan? ¿A qué casas ir
a recurrir a ustedes, que las autoridades, cómo escogen las casas o las familias que van a visitar? Excelente pregunta. Hay una mesa, hay varias mesas, perdón. Hay una mesa de Panamá Centro, hay otras mesas que atienden Panamá Este, Panamá Oeste, y estas mesas tienen los censos que son llevados por los equipos de los ministerios a nivel local, o sea, los que son los directores regionales o encargados de esas zonas, que llevan cuáles son las barriadas más necesitadas y son verificados por los representantes de corregimiento. O sea, si Santana está en la programación, la Junta Comunal lleva a esta mesa de Panamá Centro, él lleva su censo. En este caso, bueno, destacó Santana, fue muy bueno, la Junta Comunal llevó hasta fotografías de los edificios, cuántos apartamentos tenía cada edificio. Puedo mencionar Curundú también, el censo, donde tú sabes, por ejemplo, que en Cabo Verde hay 5 multis con 350 apartamentos. Entonces, los censos se manejan de manera directa, o sea, tú sabes, estas barriadas tienen necesidad, cuántas personas viven en esa barriada, y esa información se lleva a la mesa de Panamá Solidario. Entonces se empiezan a hacer las programaciones de bolsas y de bonos, en el caso que correspondan los bonos, y los equipos reciben el cargamento que viene de Atlapa, se distribuyen por los barrios y van estos equipos de captadores que van verificando la cédula. Y es bien importante que las familias estén atentas, ¿no? Para el cabeza de familia muestre su cédula y sea captado a través del app de Panamá Solidario, que simplemente verifica que usted no sea jubilado o sea funcionario del gobierno, por ende que está recibiendo un ingreso. Pero se ha querido hacer ver como que hay una selectividad o hay una discrecionalidad del funcionario al momento. No, los equipos llegan al campo, o sea, por ejemplo, yo ahora voy a un barrio, me bajo del auto y empezamos a peinar, o sea, literalmente se peina el barrio. No es que se empieza porque por aquí o por ahí, no, se llega y se peina estratégicamente para no agotar a los equipos, porque es un trabajo muy arduo, sol, con la mascarilla permanente. Ustedes están sin mascarilla, yo tengo que estar con la mascarilla todo el día. Imagínense los equipos que tienen que cargar la bolsa, aquí los que tienen que manejar, y son lugares de difícil acceso donde a veces no encontramos hasta agua. O sea, pero que, está lleno. gobernador, hay una realidad, y usted es periodista y usted es una mujer informada. Hay muchísimas denuncias de que en algunas áreas, y es difícil de repente controlarla, de que cuando llegan a un área solamente llevan el beneficio ese a ciertas casas, ¿no? Lo que usted habla de la selectividad. Mira, bueno, por suerte, en ese sentido, a raíz de ese tipo de comentarios, el MIDES activó la línea 140-140. Yo invito a aquellos que hayan sido testigos o hayan visto alguna irregularidad que llamen al 140 para poder hacer las investigaciones. Yo te quiero decir que recientemente hubo un video malintencionado, porque pude conocer de cerca toda esta situación que se hizo a través de redes sociales, y la DIJ fue a averiguar qué estaba pasando. Entonces, que la gente esté muy consciente de que también las autoridades del Ministerio Público están atentas, están alertas de todo lo que usted mencione en redes o todo lo que usted diga, dando a entender de que algo irregular está pasando. Ajá, ok. Pero sí es una realidad incuestionable de que en este tipo de situaciones siempre hay el juegavivo, ¿no? Siempre hay los oportunistas, y eso es muy propio aquí en cualquier lugar. Lo importante es que hayan los controles adecuados. Repito, es muy fácil decirlo de fuera, pero tenemos el otro problema que mucha gente lo ve con sentido político, ¿no? Del oportunismo político, que es lo que lleva precisamente este tipo de decisiones de que a este sí, a este no. Este es mi copartidario, este me ayudó en la campaña. Usted sabe que es la realidad de nosotros en este país, gobernadora.
No obstante, Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la actividad que usted está llevando a cabo. No le vamos a quitar mucho tiempo. Nada más en el próximo corte le vamos a hacer un par de preguntas más para que usted pueda cumplir con la labor que tiene usted ahora mismo. ¿Va para dónde me dijo? Para Chepo. estamos en Panamá Oeste, vamos a Chimán. Bueno, hay otros grupos que se quedan aquí en Chepo y voy para Chimán. Regreso un par de preguntas más a la gobernadora para dejarla en libertad de que pueda cometer sus funciones. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gobernadora Judy Meana, gracias por estar esta mañana aquí en Infoanálisis, desde su labor que está cumpliendo ahora mismo en la calle, y nos ha permitido platicar con ella. Oiga, no le vamos a molestar más, una pregunta final, porque usted firmó una resolución que habla de un equipo de acción inmediata. ¿De qué se trata ese equipo de acción inmediata, gobernadora? Bueno, primero reafirmar la función constitucional, ¿no?, que tiene la gobernación en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, tomar el control y poder alinear a las autoridades locales, a los ministerios, o sea, a sus directores regionales, para que trabajemos en una sola dirección, abrazar la provincia. Y una de las cosas que pude observar, y de hecho desde que estaba en la alcaldía de Panamá, era la gran cantidad de ciudadanos que están poniendo cuentas de banco para recoger plata, comprando bonos, armando movimientos. Y estuve en mucho contacto con ellos desde el inicio de la cuarentena, y por eso cuando asumo pues la gobernación, mi primera acción es conformar ese equipo para alinear la ayuda independiente, estas plataformas que ya existen, que están recaudando fondos, y poder cruzar la información del gobierno con lo que ellos están haciendo y no dupliquemos los esfuerzos y podamos abarcar más familias, porque he visto que la ayuda del gobierno llega por un lado y luego vienen otras fundaciones y vuelve y llegan. Bendición que te pueda llegar mucha ayuda a tu familia, pero si podemos tener ese mapeo de que por aquí ya pasamos, vamos por acá, podemos abarcar más gente porque hay muchísima necesidad. Okay. Gobernadora, muchas gracias por acompañarnos en Infoanálisis esta mañana. Gracias. Vamos a seguir en contacto para futuras actividades. Así Éxito. es. Éxito. Cuídense mucho, cuídense mucho. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso aquí nosotros, el equipo de Infoanálisis, dando las gracias a la gobernadora. Rubén Darío, Jorge Eduardo. Bueno, hay un tema nacional que es muy triste lo que ha pasado en la Asamblea. Y más triste para mi partido, el partido PRD. Dos miembros tienen una trifulca no digna de un parlamento. Entonces, esto va a terminar mal. Y está terminando mal. Porque la decisión de la joven diputada Aira Hardy está denunciando a un copartidario de haberla agredido, no solo verbalmente, sino físicamente. Entonces, esto ya tocó fondo y la Asamblea tiene que ver qué hace para salvaguardar su prestigio. Porque las trifulcas en los parlamentos son legendarias, en todos los parlamentos, el parlamento japonés, los europeos, la gente se agarra a veces al calor de las discusiones, se van a los golpes. Pero lo que acaba de pasar en el partido mayoritario, que tiene mayoría en la asamblea, que hace mayoría solo, no necesita aliados para tener mayoría en la asamblea. Es un privilegio que tiene el PRD. Quisiera escuchar yo la opinión del doctor Jorge Eduardo Ritter sobre este tema que realmente nosotros no podemos evadir. Doctor Ritter, ¿cuál es su opinión acerca de lo ocurrido? Un diputado agrede físicamente, supuestamente, a una diputada, una dama. ¿Cuál es su opinión acerca de eso, doctor Ritter? Siendo severos en cuanto al análisis, ¿no? A mí me pareció bochornoso el incidente en sí mismo. Luego escuché ayer a los dos protagonistas
pues si uno se pone a ver, el verdadero agredido no ha hablado. Entonces, y escuché con demasiada estridencia los señalamientos de la diputada Kaira Harding, en el sentido de que a mí no me van a callar y que tienes que ir preso. Me parece, yo voy a usar la misma palabra que usó Rubén, una discusión indigna de un parlamento, indigna del partido al que pertenecen. Y todas esas culpas al final las va a ir cargando en alguna forma la Asamblea, en otras el propio PRD, y en general eso que llaman, que yo no sé cómo, pero eso que llaman la clase política. Desafortunadamente, esos son los personajes que nosotros elegimos. Y esas son las cargas con las que tenemos que soportar cuando elegimos mal a nuestros diputados y cuando elegimos mal a todos a los representantes de corregimiento, o a los alcaldes o a los presidentes. De manera que esto a mí yo no quiero lanzar un juicio primero porque lo otro que me llama la atención es que se dice que ahí que hubo 35 diputados presentes, pero la diputada Kaira Harding acusó a todos sus demás colegas de cobardes por no querer repetir lo mismo que ella dijo. Entonces, yo no sé si es que se han solidarizado con el diputado Salazar. Yo no sé si es que no es tan cierto como lo pinta Kaira Harding. Yo en estos momentos no sé cómo va a dilucidar el asunto. El magistrado Arrocha tiene un proyecto, yo no sé el contenido, pero que va de nuevo a causar mucho escozor, mucho escozor, sea cual fuera el resultado, porque ella ha pedido distanciamiento. Distanciamiento implica que ella no puede estar en el mismo hemiciclo con el diputado Salazar. Entonces va a haber, sí, y si lo niega, y niega esa petición de la diputada Harding, entonces va a decir que aquí como todo es blanco o negro, va a decir que le dio la razón, que no sería el caso, al diputado Salazar. Entonces, me parece que llevar esto en medio, además, como agravante, en cualquier momento es malo, pero agravado en un momento de pandemia, me parece que no es, que es muy desafortunado lo que ha ocurrido, y poner a la administración de justicia, ya no solamente la Asamblea, sino la administración de justicia, que también está bastante en mora de resolver otros casos, a resolver precisamente el caso de una disputa personal entre dos diputados, me parece de verdad lamentable. Y al final, ya te digo, todos van a pagar el precio de esta disputa, pero yo lo dejo así porque algo debe haber de trasfondo desde que los demás diputados, creo que con la excepción de Leandro Ávila, que dijo de una manera muy lacónica que lo que dijo la diputada Harding era verdad, los demás han guardado silencio. Eso puede demostrar muchas cosas, pero una de ellas, y quizás la más importante, es que la bancada del PRD está dividida por líneas que parecen irreconciliables. A ver, si vemos los hechos en retrospectiva, ¿no? Por lo menos se aloja en mi memoria hechos muy puntuales. Eso que dice usted, la fragmentación del PRD internamente en la Asamblea. Yo creo que la teatralidad, si fue el caso, es peligroso. O sea, si se pretende hacer esto, montar un espectáculo, me parece que podría ser un poquito delicado. Aparentemente hay
pruebas de que la señora fue agredida. Pero tratar de hilvanar sobre eso con propósitos políticos no me parece creo que sería un remedio hasta inocuo pretender eso, ¿no? No obstante, esto refleja una vez más, no tiene que pensar igual los miembros del PRD en la Asamblea, estoy de acuerdo, pero tiene que haber algún sentido de compañerismo. Yo no sé si tal vez lo estoy viendo desde el punto de vista muy romántico, ¿no? Pero respetando criterios de cada uno de ellos, deben funcionar más como equipo, es lo que quiero yo sugerir. Tienen, el señor Murga dijo una realidad, tienen el privilegio que tienen mayoría. Ellos no necesitan a ningún partido versus otros tiempos. Vamos a comenzar por ahí. Es cuestión de hablar y ponerse de acuerdo para llevar adelante la misión que a ellos se les ha puesto en las manos, ¿no? Veo Ahora, algunos... hay varios ingredientes. El diputado Bolota se hizo acompañar como abogado de una batería de abogados, un partido que no es el suyo. Diga qué partido es. Cambio Democrático. Entonces, esto ya da una connotación diferente y que nosotros tenemos que prestarle atención a lo que está pasando en la Asamblea. Porque cuando tú acudes a abogados que no son de tu partido, sino de un partido que no es el tuyo, que es tu formación natural, entonces es sumamente peligroso lo que está ocurriendo. Yo no creo que nada más eso, recurrir a abogados, cuando se lo ofrecieron, ojo, se los ofrecieron abogados que son partidos de oposición del PRD. Rite, ¿cómo usted ve esa mezcla, no sé cómo denominarla, no antinatura tal vez? Bueno, mira, esa mezcla, yo no sé si ellos son los abogados de Cambio Democrático, sí son los abogados de Ricardo Martinelli. Ajá. Entonces, siempre ha habido una sospecha de que algunos diputados del PRD no siguen otras directrices más bien ajenas a los lineamientos del PRD. Y yo creo que por ahí es donde se está evidenciando cada vez más que la formación del PRD, la bancada del PRD, como señaló Rubén, que si fuera homogénea, si fuera cerrada, no necesitaba de más nadie que de la orientación de su propio partido. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo en la Asamblea, y pareciera que lo que no se puede, lo que a mí me llama la atención, al margen del incidente, que de por sí es bochornoso, repito, bochornoso, pero no quiero que lo enfoquemos únicamente en el incidente mismo, en que si hubo o no agresión, si las palabras que se usaron, si hubo intento de agresión o no, sino lo que eso implica desde el punto de vista político es qué refleja eso dentro de la bancada del PRD y sobre todo lo que ha pasado posteriormente. Si hay quienes se han alineado en una parte, si hay quienes se han alineado en la otra, y por qué un incidente como ese, que si fuera exactamente como lo dijo la diputada Kaira Jardín, exactamente, pues yo creo que hubiera tenido inmediatamente el respaldo y la unánime, debiera ser, de la bancada del PRD al menos. Pero eso no es lo que ha sucedido. Entonces, yo lo vería con, no el detalle del incidente, sino más bien entrar en el fondo de qué es lo que está ocurriendo dentro del PRD o dentro de la bancada del PRD para que un incidente de esta naturaleza haya cobrado tal importancia y que una de las partes haya acudido a los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Eso yo lo vería, con entre líneas, ¿no? Ese surgimiento de los abogados del presidente Martinelli,
de Cambio Democrático hacia un diputado del PRD. Él ha tenido muy buenos vínculos con los diputados de diferentes partidos durante su gestión como presidente. Y todo el mundo sabe cuáles fueron los métodos que utilizó. Lo que tenemos que poner alto es ver si esto se trata de un sainete o una charada, qué es lo que hay en el fondo, o si fue algo serio y grave lo que se dio. Esa es la gran pregunta por las diversas opiniones que se han generado. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. En algunas actuaciones parece que algunos diputados han extraído de un manual para cómo no manejar bien las crisis o los momentos difíciles. Eso, por una parte, parece que están ganándose un doctorado en eso. Pero también siento que algunas veces le falta olfato político a los diputados y han ido cultivando ese hábito. Señor Murga, esas diferencias internas en el PRD han generado otras cosas. Como que dice el dicho, esos polvos traen otros vientos, estos vientos traen otros polvos. ¿Usted qué opinión le merece lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el PRD durante años, no? Bueno, el PRD no ha sabido manejar nunca los conflictos que son normales que se den dentro de una bancada. Cuando el caso de Pérez Valladares no supo el PRD manejar un conflicto que se dio con el diputado Miller. Bueno, terminó perdiendo, yéndose el diputado Miller del partido. Luego el caso de Tito Afú, cuando denunció una... Semis, con los billetes, mostró los billetes en la mano. Sacó unos billetes y de denunciante terminó en denunciado y se tuvo que ir del partido. El PRD no sabe lidiar con los conflictos normales que se dan dentro de una bancada. Y esto es lo que acaba de pasar con el diputado Bolota y Kaira Harding, lo llevó al extremo de que pareciera que no hay salida. Don Rubén, usted está presagiando que es posible que con esta situación cabe la posibilidad, tal vez, que el señor diputado Salazar pueda migrar a Cambio Democrático. Lo que usted está diciendo, que se repita la historia de Miller y del otro diputado. Sí, eso pareciera, porque el diputado no ha recibido apoyo de su bancada en el conflicto que tuvo con Kaira Harding. Entonces, eso es peligroso. Aunque yo escuché muy temprano, Guillermo, al diputado Bolota, explicando que el diputado de Colón, que él agredió, dice que no solo es su amigo, sino que es su médico personal y el médico de su familia. Dice que aunque en política están en el mismo partido, manejan muchas diferencias cada vez que tienen que fijar una posición dentro de la bancada. Ahora, estas son realidades de que los partidos no saben lidiar con sus bancadas. Oiga, señor Murgas, usted sabe que lo bueno de tener un programa para gente inteligente, pero no únicamente inteligente, sino gente distinguida y reconocida, es que cuando decimos algo hay inmediatamente una reacción, ¿no? El expresidente Ernesto Pérez Valladares dice, no hay comparación entre lo sucedido ahora y lo del señor Miller, el hoy diputado Miller, que fue juzgado y condenado. Doctor Ritter, ¿qué opina usted de lo que dice el expresidente Valladares? Bueno, es que en efecto, fueron dos circunstancias diferentes. El diputado Miller en aquel tiempo estaba acusado de extorsión y se le hizo todo el seguimiento y en efecto él fue después condenado, pero no fue un conflicto, digamos, dentro de la bancada del PRD, sino un conflicto personal de Miller con la justicia. Y que desafortunadamente él era miembro de la bancada del partido entonces en el gobierno por el presidente Pérez Valladares, y creo que más doloroso fue para el propio presidente tener que llevar a juicio a un diputado de su propio partido. En este caso es un conflicto entre dos miembros del mismo partido,
Y me parece más bien que ese conflicto entre uno y otro, miembros de los dos partidos, repito, ojalá no sea el reflejo, pero tengo toda la sospecha que lo es, que es la expresión de una división que hay por distintas tendencias o por distintas razones dentro de la bancada del PRD. Porque así como la bancada no ha apoyado al diputado Salazar, la diputada Harding ayer se quejaba de que la bancada no lo había apoyado a ella tampoco. Entonces, ha guardado un discreto silencio. La diputada Harding le llama un silencio cobarde, pero ha sido un silencio por parte de la bancada que creo que es, repito, la expresión de un problema interno mucho mayor. Lo que sí estoy de acuerdo con Rubén es que este sí es un problema que tienen que resolverse, pero no por los dos protagonistas del incidente. Lo que tiene que resolverse es por lo que refleja la pelea entre en estos dos protagonistas. Como que cada uno es la cabeza, si no la cabeza, pues no digamos la cabeza, sino la cabeza visible, la cara visible de una y de otra tendencia. Eso es lo que a mí me parece, pero... Rubén Darío y Jorge Eduardo, siento que esto pone en evidencia la práctica de esa política parroquial, esa política aldeana, ¿no? Cuando digo aldeana estoy hablando de aldea, o sea, como que no hemos superado ciertas fisuras que permiten todavía ver algo de primitivismo en cuanto a la práctica política en este país, o el juego de la política, pero de que hay una fragmentación, de que hay una fractura entre el PRD, una realidad, no se puede negar. Se ven las posturas, es más, yo diría que hay hasta cúpulas, dentro del partido hay cúpulas con fuerza cada una, por supuesto, cada una tiene su fuerza, y hay bloques. Los bloques no son malos, siempre y cuando tengan el mismo objetivo al final para beneficio del partido. Pero ese es un peligro que hay en eso, Rubén Darío y Jorge Eduardo, que no se puede contener el goteo de este tipo de situaciones. No sé, ¿ustedes qué opinan? Claro, mira, eso se da a diario. En la Asamblea tiene derecho a nombrar ciertos funcionarios, digamos, el Contralor de la República es un funcionario nombrado por la Asamblea. Pero la Asamblea nunca ha hecho buen uso de ese derecho. También el otro funcionario que lo elige 100% la Asamblea es el defensor del pueblo. Y yo recuerdo cuando se iba a nombrar el primer defensor del pueblo, que el doctor Pérez Valladares después llegó a decir que muchos diputados le andaban preguntando a quién apoyaban, a quién tenían que apoyar. Pidiendo línea, pidiendo la línea. Pidiéndole la línea y dice, no, si ese es un funcionario que lo tienen que nombrar ustedes, la Asamblea, el jefe del defensor del pueblo es la Asamblea. Entonces, esa es una confusión de los roles, Guillermo, que se da en la Asamblea. Y este es un caso muy, muy peligroso porque el diputado Salazar ha tenido problemas con la policía. Dos problemas serios de desobediencia al reglamento del tránsito y al mandato de un policía usando el privilegio que le da la inmunidad parlamentaria. Entonces, antes que se me acabe el tiempo, yo quisiera retomar algo. Hay una frase que dice tropezarse 2 veces con la misma piedra. Lo conocemos, ¿no? Pero en este caso yo diría que es tropezar nuevamente con la torpeza. O sea, ha habido algo de torpeza en cuanto al manejo de este tipo de situaciones. No ha habido un diputado, hasta ahora, que yo sepa, que llame a la reflexión. Jorge Eduardo, tiene que haber alguien pensante allí que diga, oye, hay un país que nos está viendo, que espera mejor de nosotros, más de nosotros, y vamos a ver cómo arreglamos nosotros esto, por supuesto, respetando el criterio en contrario. No sé usted cómo la ve, doctor Ritter. Un alegre componedor, le llama eso, ¿no?
No, bueno, un buen componedor yo creo que debía ser alguien por fuera de la asamblea. Y los dos todos Sí. pertenecen al mismo partido, de manera que el secretario general o el CEN del partido es el llamado en este caso a atender La un reflexión. conflicto de esta naturaleza entre dos diputados o, repito, o entre dos facciones dentro de la propia bancada del PRD. Lo cierto es que yo creo que, no sé si fue usted o don Jorge, don Rubén, el que dijo que esto afectaba la imagen de la Asamblea. No, afecta la imagen del gobierno también, porque es el partido en el gobierno. No sé si me explico, no sé si usted la ve en el alcance hasta allá. Bueno, hay que recordar que No, se afecta o no a la administración. esta asamblea, la composición de la asamblea es bastante pareja. O sea, el PRD ganó la presidencia de la República en un photo finish. Sacó una buena cantidad de diputados, pero desgraciadamente que la otra tercera parte de los diputados no fueron postulados por el candidato independiente Ricardo Lombana, que él corrió solo y aunque sacó muchos votos, sacó casi cercano a un poquito más casi llegando al 30%. Eso hizo, Guillermo, que la asamblea no tenga una conducción mayoritaria. Tú no oyes hablar de Rómulo Rux, que es el presidente del principal partido de oposición, pero el partido de oposición habla más por boca de Ricardo Martinelli que de Rómulo Rux, que ha hecho votos de silencio. Entonces, la conducción de la asamblea está en serios problemas, porque no se, eh, no se pronuncia ni el partido mayoritario, ni el partido que más votos sacó después del PRD. Una pregunta, nos quedan 2 minutos máximo, doctor Ritter. Escenario probable, ¿no? Desde el punto de vista, yo no diría que de ética política, sino de política de cierto nivel. ¿Cabe o es propicio que los líderes de la oposición, los principales, que son Rómulo Rux y José Blandón, se pronuncien sobre esta divergencia que hay dentro del PRD para efectos de incluso de actos de agresión? ¿Deben pronunciarse o no? Porque hay un silencio que mucha gente puede llamar cómplice, ¿no? Bueno, ellos se deben pronunciar como ciudadanos que son y como nos podemos pronunciar todos nosotros por lo bochornoso del incidente. Pero los que están llamados a atenderlo es la dirección, la dirigencia del PRD para tratar de que estos desacuerdos no se reflejen en actos como los que vimos. Pero no creo que si se trata de una división interna del partido, no les incumbe a ellos referirse, salvo por la expresión bochornosa de esas diferencias que tuvieron la semana pasada. Es singular, es un caso singular de la agresión, de la supuesta agresión física a una diputada por parte de un diputado, sí. Ese es el elemento diferenciador que hay en este caso, ¿no? Lo que sí, no sé hasta dónde sería un riesgo que esto quede en la nada, ¿no? Esto habría que aclararlo. Me parece a mí definir las situaciones porque generalmente se le cubre con un manto de silencio este tipo de eventos, aunque la señora Harding, una diputada, perdón, aparentemente es una mujer de quedarse callada, yo no la conozco, más allá del saludo. Pero bueno, eso habla muy mal también de los partidos, Guillermo. El PRD tuvo suficiente tiempo, el CEN del PRD, para preparar a la bancada nueva que llegó, cuál es la conducta, cuál va a ser la relación con la estrategia, ¿no? Porque la Asamblea es un órgano político, donde está permitido la militancia política. Y no es delito decir yo soy del partido tal, pero eso demuestra que algo no se está haciendo dentro del partido. Tenemos que irnos, Rubén, pero ¿saben qué? Aquí va a quedar demostrada la destreza o la habilidad o la
actividad seria que generan los líderes del partido PRD. Esto se pone a prueba porque ellos son los que tienen, en este caso, la responsabilidad, el secretario general, el presidente del partido, de asegurar de que todos los diputados del partido mayoritario piensen como en forma más unida, como partido, como lo que son, sin obviamente dejar de respetar los criterios en contra de lo que se está planteando, pero siempre un punto de encuentro. Eso es de lo que estamos nosotros hablando. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.